Independiente Fútbol Club participó de la Copa Competencia Adolfo Bullrich, siendo el 8 de septiembre de ese mismo año, el Club Escarlata levantó su primer trofeo oficial, luego de vencer a equipos de gran jerarquía de aquella época. La campaña del campeón fue la siguiente. El 20 de mayo de 1909 en Lomas de Zamora se enfrenta ante Alumni con una victoria. Por octavos de final lo hizo el 30 de mayo de ese mismo año en Avellaneda ante Gimnasia Esgrima Buenos Aires, empatando 1-1. El primer desempate se llevó a cabo el 4 de julio de 1909 en Geva, empatando nuevamente, pero esta vez sin goles, y el desempate final se dio en Quilmes el 9 de julio de 1909, dando como resultado la victoria de Independiente por 4-0 ante Gimnasia Esgrima Buenos Aires. Ya en cuartos de final, el 18 de julio de ese mismo año, en Cancha de Ferro, se enfrentó a los locales, con una imponente victoria 1-0. La semifinal se dio el 1 de agosto de 1909 en cancha de River Plate, donde Independiente venció por 3-2 a Estudiantil Porteño. Independiente enfrentó al Club Atlético San Isidro en la final en cancha de Ferro el 8 de septiembre de 1909. Estuvo formado de la siguiente manera: José Buruca Laforia, Balbino Ochoa, Manuel Delucci, Carlos Moretti, Roberto Scala, Amadeo Larralde, Francisco Viegas, Juan Colazo, Pedro García Romero, Miguel Larralde y Amadeo Chiarella. Como se ha de notar, gran parte de estos jugadores pertenecían a Los Paquetes, el equipo que pasó de Racing a Independiente en 1908. Independiente Fútbol Club ganaría con un gol de Francisco Viegas marcado a los 3 minutos del primer tiempo. El arquero José Buruca Laforia era considerado un integrante muy preciado dentro del club, ya que era el mismo que había defendido a la valla del Alumni, que había salido muchas veces campeón en la primera década del siglo XX. El Vasco, como así lo llamaban, es recordado como el primer arquero de la historia de la selección argentina y quedó para Independiente entre los años 1909 y 1911. En paralelo a la Copa Bullrich y previo a la gran final con San Isidro, Independiente tuvo la oportunidad de disputar el primer amistoso internacional de toda su historia, el día 22 de agosto de 1909. En este primer juego internacional, como se ha mencionado previamente, no tuvo ninguna copa en disputa, pero sí tuvo como aliciente que en ese día se inauguró la primera tribuna que tuvo un campo de juego de Independiente. Se trataba de la cancha de la calle Ocantos 540, el sitio donde el club se radicó en 1907 cuando llegó al barrio de Avellaneda. El partido fue contra Bristol de Uruguay, y ese día los 11 de rojo fueron: en el arco el presidente Aristides Langone, Manuel Delucci y Balbino Ochoa abajo, Carlos Moretti, Roberto Scala y Amadeo Larralde al medio, y adelante Braulio Ibáñez, Miguel Larralde, Arnulfo Leal, Juan Colazo y Francisco Viegas. El resultado fue un empate 1-1, los goles a los 34 minutos del segundo tiempo, Romero para Independiente, y a los 43 de complemento lo igualó Cavalotti para Bristol y de penal. El árbitro fue Guillermo Jordán. La cancha fue en Independiente y la recaudación fue de 520 pesos con 30 centavos. Según el historiador y expresidente de la entidad roja, Claudio Queblaitis, en su libro Alma Roja, Génesis de un Campeón, afirma que el verdadero resultado del cotejo fue de un 0-0, pero este sería ni más ni menos que el puntapié inicial de una serie de largas batallas que el conjunto carmesí enfrentaría a lo largo de toda su vida futbolística. En el transcurso de la historia han habido varios personajes incómodos que fueron borrados de las fotos. Tal es el caso de la decisión de Mussolini, quien borró al peticero que sostenía su caballo, o del primer ministro de Canadá, quien borró al rey de Inglaterra Jorge VI. En el fútbol argentino hay un caso muy llamativo. Como se ha mencionado previamente, el día 8 de septiembre de 1909, Independiente salió campeón de la Copa Bullrich de Segunda División. En pantalla se muestra la imagen de la discordia. Otra toma de exactamente la misma foto evidencia una serie de raspaduras sospechosas, lo cual denota las claras intenciones de borrar a ese jugador enigmático. Una teoría que surgió es que se trataba de Julio Mantecón, quien fuera secretario del club en los años 20 y cuyo hermano era un líder del socialismo. Independiente adoptó en 1907 los colores de la divisa socialista, una decisión que ya no resultaba políticamente correcta en los años 30. Pero la foto ya había aparecido adulterada en un diario de 1911 cuando aún no había razones políticas para borrar al socialista Mantecón. Sin embargo, la faena no pudo llevarse a cabo en un 100%. Si se presta mayor atención, se nota que aún es posible divisar una rodilla del jugador que estuvo originalmente sentado en esa posición. Otra teoría podría indicar que el borrado fue Arnulfo Horacio Leal, puesto que el arquero José Buruca Laforia pidió que expulsaran del equipo al mencionado delantero, pues negociaba irse a Platense, y además de eso tuvo problemas con la justicia. La tercera opción barajada sería que el eliminado fuera un jugador que no integró el equipo Independiente en la Copa Bullrich y no merecía salir en la foto. Hasta la actualidad no se ha podido encontrar la fotografía original, lo cual no deja más que una sombría y perpetua incógnita por resolver quién fue el jugador de Independiente borrado al levantar la primera presea de este glorioso club.